Isabel I de Castilla fue hija de Juan II y de su segunda esposa Isabel de Portugal. Nació el 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres, que se encuentra en Castilla y León, España. Tenía un medio hermano por parte de su papá, de su anterior matrimonio con María de Aragón, Enrique IV de Castilla, a quien la gente con tono de burla lo conocía como Enrique el Impotente. ¿Impotente o importante? No impotente, era impotente, aunque no se referían a que era impotente sexualmente, ya que tuvo una hija, Juana de Castilla, llamada la Beltraneja. Mejor dicho, era llamado impotente porque muchos creían que no tenía capacidad para gobernar. El 20 de julio de 1454 falleció Juan II y Enrique IV fue nombrado rey de Castilla. Se casó con Juana de Portugal y así materializó la alianza entre estas dos naciones. Debido a la impopularidad de una gran parte de la nobleza no lo reconocía como rey y quería que se nombrara como rey a su hermano menor Alfonso, quien solamente tenía 12 años, pero que empezó a tomar mucha fuerza su nombramiento. Pero Alfonso murió a los 15 años, aunque se determinó que había sido por causas de peste, que era muy común en ese entonces. También se manejó la posibilidad de que hubiera sido envenenado. Isabel se rehusó a proclamarse reina ya que su hermano Enrique seguía vivo, y le otorgó el título de princesa de Asturias, anteponiéndola a su hija como heredera de la corona. Isabel estaba comprometida con Fernando II de Aragón desde que ella tenía 3 años, pero su hermano Enrique trató de romper este acuerdo varias veces, comprometiéndola con Carlos de Viena, príncipe de Viena, en España, también con Alfonso V de Portugal, con Pedro de Girón, maestre de Calatrava, y con Carlos de Valois, el duque de Berry, pero ninguno de esos matrimonios se llevó a cabo por diferentes circunstancias. Juan II de Aragón, el papá de Fernando II, seguía con la intención de casar a Fernando con Isabel, pero el principal problema era que necesitaban un permiso papal conocido como bula papal, ya que Fernando e Isabel eran primos segundos, y por alguna extraña razón religiosa que no entiendo, esta bula papal los exoneraba de la consanguinidad, pero el Papa no llegó a firmar el documento porque traería muchos conflictos con los reinos de Castilla, Portugal y Francia, que eran todos los interesados en desposar a Isabel con un pretendiente diferente. Alrededor de 1464, los aliados de Isabel falsificaron una bula papal emitida por el Papa anterior, el Papa Pío II, en la que se le permitía a Fernando casarse con cualquier princesa con la que tuviera un lazo de consanguinidad de hasta 3er grado. Isabel, con el pretexto de visitar la tumba de su hermano, huyó a Valladolid para encontrarse con Fernando, quien a su vez tuvo que llegar a la ciudad disfrazado como un mozo de comerciantes, y el 19 de octubre de 1469 contrajeron matrimonio en el Palacio de los Vivero, en esa ciudad. Ya en 1471, el Papa Sixto IV les otorgó la bula papal que los dispensaba de toda consanguinidad. Este acuerdo de otorgarles la bula papal lo llevaron a cabo a través del cardenal Rodrigo de Borja, quien se convertiría en el Papa Alejandro VI, que les pidió a cambio que le concedieran a su hijo Pedro Luis la ciudad de Gandía, la cual cumplieron los reyes católicos 15 años después. Y sí, escucharon bien, Pedro Luis era hijo de un papa. Al morir Enrique IV en 1474, a causa principalmente de su estado de salud debido a su mala alimentación, se desata la guerra de sucesión castellana entre Isabel y Juana, la hija de Enrique, de la que muchos aún desconfiaban de su legitimidad. Se llevó a cabo entre 1474 y 1479, y aunque había muchas naciones involucradas al principio, como Italia y Francia, al final consistió en una guerra esencialmente entre Castilla y Portugal. Dicha guerra llegó a su fin con los tratados de Alcázoas, firmado entre Fernando, esposo de Isabel, y Alfonso V de Portugal, esposo de Juana. El documento declaraba la paz entre ambos reinos. Alfonso renunciaba al trono de Castilla y Fernando al de Portugal. Repartían los territorios del Océano Atlántico.
A raíz de eso, Isabel mandó construir el monasterio de San Juan de los Reyes, que es probablemente el edificio más importante que erigieron los reyes católicos. La reina católica se encontraba en todas las campañas militares de Fernando en la retaguardia, junto con todos sus hijos. La más grande, Isabel, princesa de Asturias y reina de Portugal entre 1495 y 1498. Juan, también príncipe de Asturias y yerno de Maximiliano I de Habsburgo. Juana I de Castilla, que fue reina de Castilla de 1504 a 1555 y madre del rey Carlos V. María, quien se casó con el viudo de su hermana Isabel y fue madre de la emperatriz Isabel, esposa de Carlos V, su sobrino. Y por último de este confuso árbol genealógico, Catalina, quien se casó con Arturo de Gales, que murió un par de meses después. Luego se casó con su cuñado Enrique VIII y se convirtió en reina de Inglaterra. Fue madre de María I de Inglaterra, la famosísima María Tudor. Isabel I de Castilla es recordada principalmente por financiar los viajes de Cristóbal Colón. A pesar de las críticas de políticos y científicos de su corte, también es falsa la leyenda de que financió el viaje al vender sus joyas, pero también durante su reinado fue impulsora de otras cosas muy relevantes para la historia de la humanidad, como la unificación de la religiosidad hispánica, la expulsión de los judíos y de los musulmanes de su reino, la creación de la Santa Hermandad en 1476 y la que yo creo que fue la más atroz de todas, la incursión de la Santa Inquisición con la unión de Aragón con Castilla. El último bastión árabe de la región fue Granada, que era gobernado por el Islam desde la Edad Media, aproximadamente desde el 711. Fue reconquistado por Fernando en 1492 y es cuando se da la expulsión de los árabes del territorio de España. Esto llevó a la unificación católica tan buscada por Isabel y también, debido a eso, Alejandro VI los nombró en agradecimiento los Reyes Católicos, nombre con el que se les conoce a todos los reyes de España hasta la fecha. Se encontraba en Valladolid cuando cayó gravemente enferma debido a una hidropesia que le afectó el corazón, riñones y el aparato digestivo, hasta que el 26 de noviembre de 1504 en el Palacio Real falleció. Fue enterrada en la Capilla Real de Granada, mientras que en el museo de la misma se encuentra su corona y cetro real. La polémica continuó después de su muerte, ya que en su testamento, a pesar de que su hija Juana era la heredera, nombraba a Fernando como administrador de Castilla hasta que el primogénito de Juana cumpliera 20 años, pero Fernando, al no recibir el apoyo de la nobleza, optó por retirarse a Aragón, cediendo el gobierno de Castilla a Felipe I, esposo de Juana, quien murió poco después y obligó a regresar al trono a Fernando, hasta que Carlos, en 1516, debido a la muerte de Fernando, tomó el trono como Carlos V. En 1815, el rey Fernando VII establece la Real Orden de Isabel la Católica como distinción para premiar la lealtad y méritos de comportamientos extraordinarios de carácter civil, no solamente para personas españolas, sino también extranjeras, cuyo lema es «A la lealtad acrisolada por Isabel la Católica», manteniendo la esencia de lo que siempre se ha considerado de la reina católica. De hecho, hasta la fecha sigue en curso su proceso de beatificación.